España, zona de confort criminal. ¿Ya no es segura? Crimen, bandas y narcos campan a sus anchas. Hola a todos, bienvenidos a Velum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy vamos a hablar de seguridad ciudadana, pero en el fondo, al final, es de geopolítica también del crimen. Cómo afecta el crimen a las naciones y cómo también el crimen internacional tiene que ver muchas veces con la gestión de la política internacional. Vamos a hablar hoy con un experto, policía, y también, en el fondo, amigo de Velum Artis, porque su compañero de libros, Samuel, estuvo aquí ya un par de veces. Hola, Josema, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Hoy vamos a tratar un tema que conoces en profundidad, que es el tema de la seguridad ciudadana y, sobre todo, en parte, en el fondo, de la inseguridad, ¿no? Es decir, sobre todo, hoy vamos a tratar un poco de lo que antes no se valoraba tanto, que era la seguridad, porque la teníamos, ¿no? Sí, exactamente. Has dicho que, bueno, lo primero que me has llamado es experto. Yo, Dios me Bueno, libre creo de que... llamarme experto de nada, ¿no? Bueno, tengo parte del conocimiento, parte de las piezas de este puzzle que es la seguridad ciudadana y un poquito del estudio de la criminalidad, que como bien dices, afecta netamente, es geopolítica pura y dura. Al final, el estado de una nación va a suponer, y el desarrollo de sus políticas va a suponer su lugar en el mundo, y su lugar en el mundo pues implica todo lo que conoces y todo lo que tratáis en vuestro programa. Pues vamos a tratar de vuestro nuevo libro, España, zona de confort criminal, que en el fondo es un poco la continuación, ¿no? Yo creo que del anterior libro que sí que leí, este me acaba de llegar, Don't Fuck the Police, ¿no? En el fondo tiene que ver un poco con la mala gestión que se está haciendo a lo mejor de la seguridad en España y que no se aprendió en el fondo de lo que pasó a otros países europeos previamente, ¿no? Claro, básicamente, pues estamos hablando, si en Don't Fuck de Police hablábamos de cómo estaba la situación, o cómo creíamos que está la situación en España, zona de confort criminal, intentamos explicar cómo hemos llegado hasta aquí. Claro, ahora vemos otras naciones completamente degradadas y devastadas por el crimen, como puede ser México, como puede ser Colombia, o cualquier otra nación donde el poder predominante sean las bandas criminales, las organizaciones criminales, y nos llevamos las manos a la cabeza. Decimos, ¿cómo han podido llegar a ese escenario de degradación criminal? Bueno, pues hubo un tiempo en el que evidentemente esas naciones no eran así, eran más o menos prósperas, pero nadie, en su sano juicio, un ciudadano normal, pensaba que pudieran llegar a verse en esta situación. Hoy en día en España también hay personas que cuando les haces esa comparación con ciertos países, en ciertas latitudes, te dicen que no, es imposible, esto aquí no puede pasar. Entonces no nos vamos a esas latitudes de Sudamérica, sino les hablamos directamente de Europa. Oye, piensa cómo está Europa, aquellos países tan prósperos y que eran ejemplo del estado del bienestar, que es el paradigma de esta cultura europea, los países escandinavos, Francia, Alemania, mira cómo están y mira lo que puede pasar aquí en España. Simplemente es una advertencia. Pues vamos a empezar, ¿no? Un poco con una visión, claro, yo soy de los años 80, ¿no? Me crié en los 80, cuando todos aquellos, bueno, el dar el palo, como se decía en Asturias, ¿no? Los aeronómanos que robaban, ¿no? Y había una sensación, o era mi sensación, claro, de inseguridad, ¿no? Pero claro, cuando ahora ves las cifras policiales, hay mayor número de delitos ahora que hace 30 años, ¿no? O no es así, Sí, o sí, va sí, por... sin duda. A ver, este tema es muy polémico porque, claro, quien ha vivido en los años 80, dice, ya parece que os habéis olvidado de la heroína, de los tirones, de los atracos a farmacias, de los atracos a bancos, de esa enorme criminalidad que había. Evidentemente, claro que la había. Lo que pasa es que siempre decimos lo mismo, tú evitando determinadas zonas y determinados horarios, determinados escenarios que ya sabías que eran problemáticos, podías evitar gran parte de esa criminalidad. Evidentemente, esa señora que iba por la calle con su bolso no estaba buscando ser victimizada en ningún momento, ¿no? Ese delito ha existido siempre y sigue existiendo. En este caso, las causas, por decirlo de alguna forma, estaban bien definidas. La explosión de la heroína, ¿vale?
podíamos atajar la causa. Y nadie discutía además cuál era la causa o parte de la causa. Podíamos atacarla y tratar de solucionar el problema. Hoy en día el problema es multifactorial y evidentemente que la criminalidad ha aumentado. Esos criminales que antaño tenían ciertos códigos, siempre decimos lo mismo, la bolsa o la vida, parece que si entregabas la bolsa no perdías la vida. Ahora es, te quito la vida y de paso que te he quitado la vida o he lesionado tu integridad física, me llevo la bolsa. Los códigos han cambiado, evidentemente esto tiene muchísima más profundidad, pero claro que la criminalidad ha aumentado. Y no solo ha aumentado en cifras netas, sino ha aumentado en intensidad violenta. Las agresiones sexuales son muchísimo más violentas. Los robos con fuerza son con muchísima más fuerza. Y bueno, y por supuesto tenemos que incrementar a esos delitos de antaño todos los delitos nuevos, porque si hay algo que el crimen tiene o la criminalidad tiene, es que no pierde sus viejas costumbres, sino que adapta las nuevas y siempre tiene un mercado nuevo en el que desarrollar sus actividades. Esto lo podemos explicar en un ratito, si quieres, con un poquito más de confusión. Coincidiría contigo, lo que parece que cambia es que antiguamente era una delincuencia casi de supervivencia por parte de esas personas que, bueno, daban el palo. Yo tenía mi teoría, estaba más seguro en mi barrio que en el centro de la ciudad, porque estaban todos los de mi barrio allí, ¿no? Y es verdad que eso funcionaba muy bien. ¿No eran anónimos? No, yo los conocía a todos, claro. Y eso funcionaba, era un seguro de vida. El tema que creo que es importante entender un poco cómo en el fondo, ¿no? En vuestro libro, ¿no? Si seguimos un poco el orden del libro, vais viendo un poco la culpa, ¿no? De este cambio, ¿no? De esta tendencia en la que, bueno, el criminal era criminal y, bueno, se le castigaba y casi se pasó a una política procriminal, ¿no? Es decir, un poco, al final, al delincuente se le dan tantos derechos que casi, bueno, pues la culpa la tiene la víctima por estar ahí, ¿no? Es decir, claro, en algunos momentos, ¿no? Claro. En criminología hay muchas teorías. Está la teoría de la disuasión, se discute mucho de si las penas son efectivas o no son efectivas, si de verdad hacen que los criminales dejen de delinquir o no, en base a la dureza de las condenas. Lo que está claro que esto es un elemento económico de coste-recompensa básico. Toda persona, todo individuo, como individuo racional, nos parezca con más o menos inteligencia, todos pensamos y todos evaluamos nuestro coste-recompensa cuando realizamos una acción, sea la que sea. No hablo solo en la delincuencia, pero en la delincuencia también. O sea, un criminal o un delincuente o aquel que va a delinquir por primera vez tiene unas intenciones y las evalúa. Voy a realizar este comportamiento que sé que es delictivo y me puedo enfrentar a esta serie de castigos. ¿Qué ocurre? Que este delincuente que por primera vez se va a iniciar en el crimen tiene la tendencia a pensar que el castigo que va a recibir es mayor del que luego recibe. Esta persona que por primera vez, voy a poner un ejemplo sencillo que todo el mundo va a entender. Esta persona que por primera vez coge un coche ebrio, una persona normal, no estoy hablando de nadie con antecedentes, dice, madre mía, si me cogen, vaya desastre, vaya ruina, y resulta que lo paga la Guardia Civil. Lo paga la Guardia Civil, le pone el alcoholímetro y da tasa penal. No estoy diciendo tasa administrativa, da una tasa penal. Al día siguiente tiene un juicio rápido. Esta persona está aterrorizada, está terriblemente preocupada. ¿Y qué encuentra? Que lo único que ha ocurrido es que le han puesto una multa económica y una retirada de 8 meses sin permiso de conducir. Bueno, una persona normal evidentemente no va a volver a hacerlo. Se va a morir de la vergüenza, va a intentar que nadie se entere, va a pagar su castigo y no va a volver a hacerlo. Pero el delincuente encuentra, con este ejemplo que he puesto es para que todo el mundo lo entienda, que cuando comete un hecho delictivo, ese castigo que esperaba recibir, pues no era para tanto, no era para tanto. Va escalando en la criminalidad, sobre todo dependiendo de su perfil genético, biológico, educativo, etcétera, y se va dando cuenta que poco a poco que esas penas que le van imponiendo, pues bueno, no superan en mucho la recompensa que él obtiene mediante las acciones delictivas, porque además él es consciente de que está jugando a perder en una ocasión o en dos, pero ganar en 7 u 8 ocasiones. Mientras ese elemento coste-recompensa no se invierta, es imposible atajar la criminalidad. No, y aparte, este fin de semana, hablando con un amigo funcionario de prisiones, decía, claro, es que al final ellos tienen socializado también el delito, es decir, en ciertos colectivos o grupos, bueno, pues a la cárcel es casi un nivel, ¿no? Es decir, tú ya estuviste en la cárcel, ¿no? Claro, son ladrones familiares, ¿no? O clanes o lo que sea. Y después el problema que tenemos es cuando los políticos, ¿no? Por omisión o por actuación adrede, generan cierta afán de aumento de la criminalidad. Lo digo, esto es fuerte decirlo, pero
como que se apoya, ¿no? Hay una frase en vuestro libro que no me la sé de memoria, pero es de Bukele, ¿no? Que dice básicamente que cuando en una nación hay delito es porque los políticos no quieren acabar con ella porque son parte del delito, ¿no? Algo así. No tiene ningún interés en atajarlo, Sí, evidentemente. Que haya creo una que una delincuencia frase. de base sirve para sostener una serie de presupuestos, Ujú. fuerza en policía, en mantenimiento, incluso luego en recuperación de los elementos dañados o de los bienes dañados y lesionados. ¿De verdad alguien se cree que un ayuntamiento potente, yo no digo un ayuntamiento de un pueblecito, pero un ayuntamiento como un Madrid, un Barcelona, un Zaragoza, un Valencia, no es capaz, por ejemplo, de acabar con estos individuos que van pintando las paredes o van pintando los vagones de metro? Ya. ¿De verdad alguien se cree que no es capaz de acabar con él, administrativamente me refiero, de acabar con estas personas que van con el perrito dejando toda la calle sucia y no limpian, por ejemplo? Evidentemente, siempre me refiero a ejemplos muy básicos para que la gente entienda la base de todo esto, ¿de acuerdo? Una sociedad no se degrada de la noche a la mañana con grandes atracos, persecuciones, violaciones. No, no, esto no ocurre así con un chasquido de dedos. Ocurre pues porque en el nivel básico vamos perdiendo las buenas costumbres, desde la higiene al respeto por la autoridad. Empezamos pintando vagones, empezamos por no limpiar la calle, tiramos los papeles al suelo, cuando un agente del orden nos recrimina algo, o un ciudadano, ya no estoy diciendo un agente del orden, recordemos que hubo unos tiempos donde venía un señor mayor a llamarte la Sí, atención sí, como sí. niño que eras, no lo conocías de nada y tú te callabas. Dios te librara de decirle algo a este señor mayor. Aquello era impensable. Hoy en día baste decir que serán los propios padres los que llamarán la atención a este señor mayor diciendo ¿qué hace usted? Diciéndole a mi hijo, lo que sea. Bueno, al final tampoco hay que detenerse mucho en esto porque es la forma en la que la sociedad va avanzando, nos guste o no. ¿Qué decimos cuando estamos hablando de que un gobierno sostiene la criminalidad? Bueno, pues lo estamos viendo con el narcotráfico en el Estrecho, lo vimos con el narcotráfico en su día, que empezó siendo contrabando antes de narcotráfico en Galicia, lo vimos con la banda terrorista ETA, lo hemos visto con absolutamente todo. Digo, y creo que no me equivoco cuando digo que en este país se puede cometer cualquier tipo de delito, cualquiera, o puedes cometer cualquier tipo de infracción administrativa, mientras que quien la cometa obtenga el número suficiente de adeptos. O sea, si dispones de un grupo suficientemente amplio de personas y eres capaz de sostener la violencia necesaria durante un tiempo indeterminado, al final el control lo tienes tú. El Estado se va a someter a tu disciplina, se va a someter a lo que tú pretendas. Es así. Lo hemos visto pues, con el independentismo Bueno, catalán, si te con el montas un partido independentismo vasco. político, logras ahí lo que quieras. Es que es una cosa completamente básica. Sí, Si sí. yo mañana quiero, pues no lo sé, no sé qué decirte. Si yo quiero hacer algo, solo tengo que tiren una tapia de un pueblo, que cambien un parque o quiero que lo que sea. Solo tengo que juntar suficientemente número de personas. En Salt acabamos de verlo, como un imán ha sido capaz de sostener con toda su comunidad, porque no le daban una vivienda, mediante el disturbio, mediante Él la ha acción conseguido. criminal, ha sido capaz de doblar el pulso a un ayuntamiento que, por otro lado, tenía muy poco pulso que doblar, porque estaba más con los delincuentes que con las víctimas. En ese ayuntamiento, en esa zona, concretamente hablando de Sal, hay muchos vecinos que ni son delincuentes, ni son criminales, ni tienen intención de serlo. Son gente completamente normal que están viendo cómo su barrio se está degradando porque hay personas que están doblando el pulso a la administración. Y esta administración es muy blandita. Enseguida cede a cambio de unos disturbios, unas quemas de contenedores. Cuando no, el Estado fuerte, la administración fuerte, debería decir, no importa cuántos contenedores vayas a quemar, primero no te vamos a permitir quemarlos. Y segundo, que si lo haces, porque al final lo vas a poder ¿Cómo puede hacer, hacer? yo voy a aplicar toda la fuerza, toda la potencia de que la ley me permite. ¿Cuál es la primera norma? Y estamos en un canal militar, en un canal de geopolítica. ¿Cuál es la primera norma para ganar una guerra? Pues tener intención de ganar la guerra. Si no tienes intención de ganar la guerra, pues es que ya no te presentes en el campo de batalla. Bueno, pues nosotros, este país lleva muchos años sin presentarse en el campo de batalla y cuando se ha presentado, ha fingido que tenía intención de ganar el conflicto. Pero no, la única intención que ha tenido siempre es la de pactar con el enemigo, cuando no rendirse, cuando no venderse directamente al enemigo. Igual suena muy dramático, pero vamos, yo estoy convencido de que es así. No, no te puedo decir que no. Y hablando de esto, bueno, por un lado, los políticos, ¿no? Que a veces ven en esto a lo mejor votos que les pueden venir para un lado, para otro, incluso a otros generar el mensaje del miedo, ¿no? También esto funciona muy bien, ¿no? Y por otro lado, también tenemos el negocio de la seguridad, ¿no? Es decir, generar cierta tasa de criminalidad puede tender a que
la gente asuma cosas que antes no asumíamos, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo tengo recuerdos cuando era pequeño, no sé, no cerrar la puerta de casa. Y ahora cada vez que sale la gente resbalón, cierra, llave no sé qué, alarma no sé qué, porque ahora todas las compañías de teléfonos te ofrecen una alarma. Es decir, al final se genera un negocio también del miedo, ¿no? Interesa cierto miedo. Claro, bueno, se genera un negocio del miedo, igual que hay muchos grupos que están diciendo que la ocupación es un mito, por ejemplo, que la Sí, delincuencia sí, es un justo, sí. mito, que no es cierto, que no es tanto. Bueno, entonces yo digo, ¿cómo sobrevive tanta empresa de desalojo de ocupación? ¿Cómo sobreviven? Si es todo un mito. Igual que las empresas de alarmas. Las empresas de alarmas, las empresas de... Nunca han estado los cerrajeros con tanto trabajo de instalación, sí de apertura, pero no de instalación, de elementos de seguridad, de puertas blindadas. Bueno, pues porque hay un miedo, pero hay un miedo que se fundamenta en unas estadísticas ciertas. Si esto no fuera así, evidentemente, nadie tendría una cerradura en la puerta. ¿Por qué? Porque entiende que no se está produciendo el fenómeno. Por mucho que las estadísticas digan lo contrario. Lo que ocurre es que aquí hay algo que supera la estadística y es que todos conocemos a un vecino al que le han ocupado la vivienda o a un amigo al que le han entrado en la vivienda y le han desvalijado. Yo mismo he sufrido en una vivienda de mi familia un desvalijamiento. O sea, no me lo tiene que contar nadie ni me tiene que venir a dar ninguna estadística. En un familiar, una ocupación. En otro amigo, otra ocupación. Esto no me lo están diciendo la tele. Esto lo vivo yo y lo conozco en primera persona. Entonces, esto ya lo ves en tu barrio, igual que puedes ver que a alguien le han robado a plena luz del día o que a un señor mayor le han pegado un cogotazo para quitar el dinero que acababa de sacar del cajero. Supera la estadística, ya no nos lo tiene que contar nadie, porque el ciudadano normal no anda revisando estadísticas, solo percibe lo que por sus elementos cognitivos propios puede ver diariamente. Entonces, esto ya es una realidad, ya no lo puede negar nadie. No, no, yo no puedo negarlo, es evidente. Hay un tema que en tu libro, aparte de partidos políticos, citáis también ONGs, ¿no? Como parte del problema más que de unas soluciones que haya, ¿no? Sí, sí, creemos que, bueno, que las ONGs ahora mismo, bueno, para empezar, el sistema ONG tiene una componente complicada y esto lo que no podemos hacer es extensivo a todas las ONGs. No, 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 Hay evidente. ONGs que llevan muchísimos años haciendo un trabajo muy honesto, trabajando muchísimo, esforzándose muchísimo y dedicando ingente cantidad de recursos al destino al que se supone que van dirigidas. Claro, que estamos viendo que últimamente estas grandes ONGs que están en boca de todos, estas ONGs famosas, por decirlo de alguna forma, más conocidas, es que dedican un 80% de los recursos que obtienen a la gestión de la propia estructura. Entonces, ¿qué estáis aportando realmente a ese problema que queréis paliar? Me da lo mismo acogida de inmigrantes, me da lo mismo pobreza o hambre en el tercer mundo, que lo que quieras. Una organización, igual que criticamos nuestras propias organizaciones internas cuando decimos que la policía o que la Guardia Civil no puede dedicar el 80% de la gestión a la propia organización, sino que debe procurar seguridad ciudadana, pues decimos lo mismo de las ONGs. Oiga, si usted tiene una ONG que está dedicando el 80, el 90 y hasta el 95% de sus esfuerzos económicos a la gestión de la propia estructura de la organización, usted no está siendo funcional. Usted no es eficaz, no es eficiente, usted sobra. Más cuando ahora estamos viendo que determinadas ONGs colaboran activamente, en el caso, por ejemplo, de la inmigración, en la llegada masiva de inmigrantes ilegales. Esto, pues tenemos un gran analista que es Rubén Pulido, no sé si lo conocéis, que habla constantemente de inmigración ilegal y de cómo llega a nuestras costas, perfectamente ayudadas en connivencia con determinadas ONGs, organizaciones no gubernamentales, que las interceptan en el periplo en el trayecto de llegada a la península o las Islas Canarias y hacen básicamente de taxi de esos cayucos y pateras. Bueno, esto está más que estudiado y hay pruebas y elementos más que suficientes para acabar condenando a estas organizaciones. A mí no me cabe duda que en el futuro muchas de ellas serán condenadas, pero mientras tanto están lanzando un mensaje buenista que evidentemente cala en el corazón de cualquier persona que tenga un mínimo de sentimiento y que nos dice, pobre gente, es que ¿van a morir en el mar? Pues claro que van a morir en el mar si no les echamos una mano. Habrá que intentar que no se echen al mar. En el caso de estas organizaciones, hay otras organizaciones que una vez aquí, pues tratan con jóvenes en situación de precariedad. Bueno, nosotros no tenemos nada que oponernos a las ONGs. Simplemente pedimos que intenten hacer un trabajo honesto y que algunas de verdad trabajen por el fin al que se supone que se dedican, no simplemente en lucrarse y en gestionar su propia organización. No, pensé que era más el tema eso, de la mala gestión a lo mejor de ciertos colectivos y que al final fomentaban más en algunos casos a lo mejor
el mantenimiento de ciertas actuaciones, ¿no? Bueno, pensé que era Sí, el sí, tema ese. bueno, al final Porque el otro es un una tema que ONG. es verdad que hay ONGs que organizan muy mal el dinero porque es todo burocracia. Eso es cierto, sí. Sí, pero si te refieres, hay organizaciones ONG que de forma voluntaria o involuntaria están alentando un negocio, en este caso migratorio o en Ujú. este caso delincuencial. Cuando, por ejemplo, hablan de todos los menores en situación de precariedad o de vulnerabilidad, no, no es cierto. No todos los menores están en una situación de precariedad y vulnerabilidad. Estos menores que llaman no acogidos o menores no Ujú. acompañados, no todos, ni podemos caer en el discurso barato que sí, que es un discurso realmente racista, decir todos los menores no acompañados son delincuentes, no, no es No, cierto, no, no es no, no. cierto, pero evidentemente lo que no es cierto, y eso sí que es una falacia absoluta, es decir, que todos los menores no acompañados son buenísimas personas No, no, que claro, vienen claro, aquí porque claro. escapan de una situación de precariedad. No, no es cierto. Hay un alto componente criminógeno en ellos, altísimo, porque vienen de una educación precaria, de resolver los conflictos desde la violencia, de no tener figuras de referencia, de no tener aquí determinadas redes de apoyo que ni tienen ni van a obtener por mucho que se integren en centros de menores. Entonces a la gente hay que decirle la verdad, ni una cosa ni la Ujú. otra. Sí, sí. Pues, claro, uno de los debates, ¿no? que más permanecen, ¿no? Voy a sacar un tema muy polémico, porque tiene que ver con esto, en el fondo. Es el tema de la inmigración y la delincuencia, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto está relacionado, no está relacionado? ¿Aumentan, digamos, la delincuencia? ¿El porcentaje es mayor? Porque, claro, esto es un tema que las estadísticas son como depende cómo las interpretes, ¿no? Bueno, a ver, ¿sabes qué decir esto? Que hay gente que han condenado por decir esto. Hay gente que han No, condenado no, por por eso decir digo que que lo digas las teorías que hay. sí, que la inmigración está relacionada con la delincuencia. Bueno, pues claro que está relacionada con la delincuencia, como está relacionada la precariedad, como está relacionada la pobreza, como está relacionada la Claro, ahí educación y está. el componente genético y biológico. Lo que ocurre es que parece que negar, o sea, tú puedes aceptar todo, que la criminalidad es multifactorial. Esto no está en discusión, esto es ciencia, no es opinión, es ciencia, es multifactorial. Pero si dices que uno de los factores es esa inmigración ilegal desbordada, te dicen que no, que eso no juega, que ese factor no. Oiga, claro que ese factor es también fundamental. La pobreza, sí, la pobreza juega un factor determinante en la delincuencia, pero que digo siempre, que eso no es cierto del todo, porque si no, todo aquel que es pobre Todos los pobres serían delinquiría. delincuentes, sí, efectivamente. Y no Evidentemente, y habría ricos delincuentes. sabemos Mm. que no, que la inmensa mayoría de la gente pobre, que desgraciadamente es muchísima en este país y en este mundo, no son delincuentes, son gente completamente normal que tratan de sobrevivir con sus trabajos y con su precariedad como pueden. Pero evidentemente influye en la criminalidad. La inmigración, sobre todo si es ilegal y si es ahora, que no se está en absoluto controlando, lo que está ocurriendo es que es un factor determinante en la criminalidad y eso no se puede negar. Y además las estadísticas están ahí para el que las quiera ver. Si cogemos los informes de agresiones sexuales en el balance de delitos contra la indemnidad sexual, nos estamos encontrando con un porcentaje sobre representado no solo de víctimas extranjeras o de origen extranjero, sino de agresores de origen extranjero. Si cogemos las estadísticas de víctimas de violencia de género, al final asesinadas, no solo victimizadas con lesiones o violencia psíquica, sino directamente asesinadas, vemos que hay un porcentaje que está en sobre representación con las personas de origen extranjero. Y eso sin contar las nacionalizadas, o sea, Ujú. las naturalizadas. Eso no lo puede negar nadie, pero es que son las propias estadísticas y los propios datos del Ministerio del Interior. Lo que no le pueden a la gente es tomar el pelo, porque entonces caemos en discursos maniqueos que son falsos y el que tiene tendencia a creer en una ideología política cree una cosa y el que tiene otra ideología cree otra. No, cojan los datos oficiales. Si decidimos creérnoslos, nos los creemos. Pues si decidimos creérnoslos, los datos dicen que la delincuencia en manos o a manos de personas de origen extranjero está sobre representada. Es así. Ujú. Claro, hay muchas causas dentro de por qué están representadas, sociales dentro de esas personas, porque Evidentemente. no es lo mismo uno que viene del mismo país que otro que viene del mismo país, porque cada uno tiene sus tal, pero es verdad que sí, que hay una tasa alta, pero yo no quiero tampoco solo culpar porque sean extranjeros, sino porque tienen un proceso ellos No, mismos no, no, irregular no, de entrada claro. que no les permite en algunos casos trabajar y porque incluso no podemos olvidar que en su país algunos pudo ser delincuente ya. Claro, que eso, Uno claro, pudo ser delincuente, uno claro, pudo claro, ser asesino y claro, otro pudo ser una bellísima persona y una excepcional claro, persona. claro. Pero a nadie se le escapa que si yo me voy a otro país sin ningún tipo de oportunidad porque me han vendido que voy Sí, al sí, sí. Dorado, mira, la inmigración de nuestros tatarabuelos a las Américas.
¿Qué nos vendían? Sin ir más lejos, antaño, vente para Alemania, Pepe, todos recordamos aquella película donde se supone que ibas a Alemania y ahí ataban los perros con longaniza y los Con longaniza en apedreaban con lobo. Argentina, te Y lo tú digo yo que era volvías, así. claro, millonario, Sí, sí. forrado con un Mercedes. Eso era el ideal. Cuando nuestros ancestros venían de las Américas, lo que nosotros conocemos son los casos de éxito. De éxito. Llegó a Asturias, se montó una casa indiana de 500 metros cuadrados y fue millonario. No nos cuentan los casos de poco éxito o de nulo éxito. Aquellos que se quedaron en el camino, aquellos que se quedaron allí en la pobreza más absoluta, o aquellos que tuvieron que volver también en la pobreza más absoluta. De entre aquellos hubo delincuentes, claro que hubo delincuentes. ¿Hubo abuelos nuestros que en Alemania delinquieron? Sí, y en Suiza, sí. ¿Cuántos? Un porcentaje ínfimo, reducidísimo. ¿Por qué? Porque la inmigración era controlada y era identificada. Es importante, era identificada. Se sabía quién iba, a dónde se alojaba y dónde volvía. En el caso de las Américas no era una inmigración identificada, evidentemente, pero eran otros tiempos, eran otras dinámicas. No. Tenemos los Mi casos de tío, éxito. Josema, mi tío fue a México en los años 50 y fue con contrato de trabajo. No le dejaban entrar en México, si no. Claro, pero No, tenía que ir ya con el antes de contrato los de estar años aquí. 50, tu tío a México, hubo gente que no necesitó ese contrato de trabajo. Pero aquí Claro. nos han llegado los casos de éxito. Pues lo que no podemos hacer, porque eso es además de falso, es cruel y es abocar a la desgracia a miles de personas, es estar vendiendo en África, en Sudáfrica, en Oriente, Sí, a las todo personas éxitos. que Sí, quieren, sí, que sí. quieren emigrar de ahí y decirles que aquí tienen el dorado, que aquí cuando lleguen se van a encontrar con todas las bondades y con todos los beneficios y que en unos años volverán a su tierra millonarios a construirse su casa indiana y con todo lujo. No, no es cierto. Ahora mismo en Europa no hay nada para ellos. No hay nada para ellos primero porque tenemos una pobreza infantil elevadísima, autóctona, no tenemos puestos de trabajo, tenemos una precariedad laboral, sobre todo para los jóvenes, enormes, no hay capacidad de vivienda, en fin. ¿Podemos solucionarlo? No sé si podemos solucionarlo o no, pero desde luego, decirle a No, pero alguien, engañarles tírate al tampoco, no, mar, claro. claro, Sí, tírate sí. al mar, tú tírate al mar, que una vez que te tires al mar, no te preocupes que ya te van a rescatar. Claro, la publicidad es muy potente. Un vídeo donde va un barco de una ONG y los rescata. Sí, tú pagas tus 3.000 euros, tus 3.000 o tus 6.000 euros. Tú pasa precariedades, violaciones y abusos en el periplo, pero no te preocupes. En el momento que te eches al mar, va a venir una ONG, te va a rescatar y mira, luego te van a meter en un hotel de 4 estrellas con piscina. Ese es el mensaje que se está lanzando. Nuestros gobiernos, nuestras administraciones son la mejor agencia de publicidad de las mafias. Un welcome refugees, una pancarta en un ayuntamiento como hubo en Madrid, es la mejor campaña de publicidad que puede tener una mafia, porque esto está gestionado por mafias. Luego nos dicen, no, es que no sabemos quién viene, que no, pero cuando desaparece un cayuco, no nos falta quién, nos dice en Twitter o en las redes sociales. Ha desaparecido un cayuco. Dentro iban 60 personas, iban 2 mujeres y una niña. ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Por qué sabes eso? ¿Y por qué sabes que ha desaparecido? ¿Tienes una lista de embarque? ¿Llevas un transpondedor? Que alguien que nos esté viendo, que sepa navegar, que le guste navegar, sabe perfectamente que cuando tú emites un distress en tu embarcación, porque te quedas sin máquina, entre la deriva y el abatimiento, la embarcación no está en el punto donde ha desaparecido. Estará unas millas más, unas millas menos o en el punto, depende de la mar. Pero tarda en llegar al salvamento marítimo. Aquí no, aquí va una ONG en un rumbo de colisión, coge el mismo rumbo, sale unos días antes, oye, casualidad, se encuentra en medio del mar con el cayuco, siempre. Esto está más que pactado. Esto está más que pactado y no se le puede escapar a nadie que tenga un mínimo de inteligencia. No, es un tema muy complejo. Porque, claro, pero en el tema, claro, de la seguridad hay tantas variables y todas se unen, ¿no? Porque al final, por un lado, hay negocio de todo tipo, ¿no? Por todos los lados. En el libro, claro, habláis de un panorama que ya es más, ya lo oí en más sitios, y en Suecia se está hablando ya del tema también, ¿no? Que son estos barrios para las clases medio altas, o no, o más bien altas, ¿no? Con sus vallas, ¿no? Esos ciudades ya casi seguras para que el resto viva en un caos, ¿no? Por desgracia que esto parece una película de una película distópica, ¿no? Se va a hacer realidad si no lo hacemos, si no lo remediamos, ¿no? Porque una cosa que tenía Europa, Estados Unidos ya pasó más por estos periodos, ¿no? De ciudades, a lo mejor el centro muerto y la gente viviendo en las afueras, que volvieron a revivir el centro en los años 90 y 2000, y ahora Nueva York empieza a tener problemas el centro de nuevo. Eh, Europa no había vivido esos problemas a gran escala, ¿no? Y se empieza a hablar de que puede ser un proceso, ¿no? De que barrios a las afueras, lejos
incluso de los medios de transporte, ¿no? Vivan alejados en una sociedad casi utópica, mientras que el resto vivan sometidos a un mundo parecido al de las películas de Robocop de Detroit, ¿no? Sí, es exactamente así. Además, Detroit, el caso de Detroit o el caso de Robocop. Sí, Robocop es una sí. película que vimos todos de chavales Y y nos marca, parece porque una es un poco película. ahí la privatización de la seguridad. Sí, 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 sí. Claro, es que Robocop habla de la privatización de la seguridad y de los intereses espurios que Mm. determinadas empresas tienen en este caso y cómo ciertos elementos que de verdad, por idealismo y por nobleza quieren llevar la seguridad como servicio público, se intentan eliminar de la ecuación. Bueno, eh, te guste más la película o no, la verdad que tiene ciertos puntos de interés. Pero básicamente lo que habla es de una ciudad completamente degradada, que eso a nosotros nos sonaba completamente a chino en aquellos años, en los 80-90, pero aquí podemos ver como realidad. San Francisco, Estados Unidos, el centro completamente deteriorado, pasto de la degradación, de la delincuencia, de los homeless. Los Ángeles, exactamente lo mismo. Chicago, no tanto, pero ya se empiezan a ver ese tipo de grupúsculos de personas que están colonizando el centro. ¿Por qué? Porque los centros, debido a la gentrificación, han acabado dedicados a oficinas durante el día, lugares con mucha vida durante el día, pero en cuanto acaba la jornada laboral, desaparece toda vida y ya no hay personas viviendo. Y eso está pasando en las ciudades europeas también. Ha pasado en París, ha pasado en Berlín y está pasando ya en Madrid, en Barcelona, incluso en Zaragoza, Valencia. Está pasando. La ciudad durante el día está llena de vida, pero por la noche la ciudad está muerta. Y ahí es donde viene el peligro. Las personas abandonan esas grandes viviendas que eran de sus padres o de sus abuelos, viviendas de 150, 160 metros. Eh, Se puede ver, a lo mejor, quien nos esté viendo que viva en ciudades pequeñas no conoce este fenómeno. Pero claro, el hijo que ha heredado esa vivienda dice, ¿qué hago yo con una casa de 150, 160 metros en el centro, pero que no tiene garaje, que no tiene piscina, que no tiene servicios, no tiene ciertas... No me gusta el ambiente que veo por aquí, a mis hijos no los puedo escolarizar aquí bien, me voy a las afueras. Total, tengo una vivienda nueva, no la tengo que reformar, es una vivienda más eficiente a nivel calefacción, a nivel electricidad, tiene otros servicios, yo me voy afuera. Al final el centro es colonizado por la delincuencia. Estos pisos se convierten en pisos patera. ¿Por qué? Porque la administración no tiene ningún interés en renovar estas nuevas ciudades. Deja que sean pasto de la criminalidad y cuando han pasado unos años y están completamente degradadas, llega un fondo buitre, ¿eh? Y te compra 10, 12, 15 edificios, renueva la zona por completo, entonces las viviendas valen un ojo de la cara y las viviendas o las zonas se vuelven a renovar. Esto es un hecho cíclico que lleva ocurriendo desde que existe el urbanismo. Estas teorías, hay quien las oye, son teorías que coinciden con muchos postulados de la izquierda, que hablan de la gentrificación, del movimiento Ocupa, etcétera. Pero es que no terminamos de entender que esto, por mucho que lo observes desde un lado de la ideología o desde el otro lado de la ideología, confluye porque es circular y tiene una misma solución. Tiene una misma solución que es atajar la delincuencia, que no es otra. Que no permitir a un elemento delincuencial que ocupe una casa porque le da la gana, porque la convierte en un narcopiso, porque dentro del narcopiso mete a menores prostituidas o a mayores Claro. prostituidas, porque es todo un ciclo. No, No y me amarga la ponemos vida a los en el pobres modo de vecinos, afrontarlo, pero claro, ese es el problema. y amarga la vida a los pobres vecinos que al final acabarán marchándose, Se marchan. porque si no soy ocupan otro mañana. Es decir, al final es un problema Claro. que, claro, que se produce. Es verdad que hay pequeñas ciudades que vivimos en una especie de burbuja, ¿no? Aquí. Pero sí que es cierto que es un problema que por un lado se acabaría a lo mejor fomentando, ¿no? La vuelta a vivir allí, ¿no? E incluso alguien dice por aquí los pisos turísticos, bueno, que de otro paso, los pisos turísticos al menos vive gente, o sea, aunque sean de entrar y salir, el problema está en que eso lleve a un abandono y en que nadie vigile esas casas y se produzcan lo que pasó en Nueva York en los años 80, que se abandonasen el centro de la ciudad y al final era la mafia. Mira, yo me acuerdo en Estados Unidos, en Filadelfia, a las afueras de Filadelfia, había barrios enteros abandonados, porque eran zonas industriales que se fueron a menos y el tema es que los que vivían allí eran grupos, digamos, criminales, poco más, nadie vivía allí ya, porque era un ambiente que nadie va a vivir allí. Es parecido. Es insostenible vivir ahí. Claro. Pero ahora está pasando en pueblos no tan grandes, pueblos de 20.000, 25.000 habitantes que han hecho una urbanización, por Ujú. lo que sea, no llegaron a vender todas las viviendas, Bueno, claro, pero a claro, lo también, mejor claro. tienen el 90% de las viviendas vendidas y quedaron 4 o 5 casas. El ayuntamiento no ha puesto ninguna atención en procurar que no se metan allí ciertos delincuentes. Bueno, es que no es problema mío,
es que las viviendas no son del ayuntamiento, son de una entidad privada, evidentemente, ahí se lo resuelvan. No, no. La administración, que para eso pagamos impuestos, tiene que hacerse cargo de la criminalidad al nivel básico. No importa dónde, ni cómo, ni de qué manera. A nivel básico, de todo. Porque una vivienda ocupada en una urbanización es al día siguiente una segunda vivienda ocupada. Y es al día siguiente 2 viviendas, 3, vendidas o desocupadas por sus legítimos propietarios que no quieren vivir con ese tipo de gente. Y es en una década un barrio que es un foco de inmundicia y de delincuencia. Y al final eso afecta a todo un pueblo. Y hablamos de un pueblo de 20 a 25 mil personas, no es un pueblito pequeño. Afecta a un pueblo de ese tamaño. Un centro de una ciudad degradado afecta a una ciudad entera, afecta al turismo, afecta a la economía, afecta a todo, a lo micro y a lo macro. Lo que pasa es que esto yo no sé si es que no se quiere ver o es que no hay ningún interés en atajarlo, pero claro, es evidente. No, yo parto de una premisa básica que la propiedad hay que respetarla. Y si hay un problema de vivienda, es el Estado el que tiene que dar vivienda pública. Es decir, crear edificios como se crearon toda la vida. Y si tú no los quieres construir, vale, cosa tuya, pero no permitas que ocupen la propiedad privada de nadie. Es decir, eso lo tengo bien claro. La solución no es ocupar la propiedad privada, sino que el Estado dé viviendas y después ya ver cómo se pagan, ¿no? Pero Claro, es que decir, tenemos... yo no hago viviendas, ocupa la de la gente, ¿no? Hostia. Claro, vivimos ahora mismo en un mundo en el que, por un lado, los ciudadanos apelan al Estado para todo. El Estado nos lo tiene que resolver todo. Y por otro lado, tenemos un Estado que dice, no, no, el ciudadano va a proveer, lo que acabas de decir. El problema de la vivienda, ¿no? Que lo soluciona el ciudadano. A mí, ¿qué me está usted contando? Yo no tengo por qué ser el solventador ni el solucionador de nada. Yo pago unos impuestos, los que usted ha decidido, por cierto, elevadísimos. Usted ha decidido que yo los pague, solucione los problemas para los cuales se supone que me quita los impuestos. No le pido que me solucione a otros, pero los que usted me dice que va a solucionar con mis impuestos, esos me los tiene que solucionar. Hmm. Bueno, dice por aquí, si en algún sitio en alguna constitución establece en alguna ley el monopolio de la violencia. No está, es un principio inspirador del ordenamiento jurídico, digamos, del Estado. ¿No? Es decir, el Estado, los individuos ya dimos nuestra libertad personal al Estado a cambio de seguridad. ¿No? Pues a partir de ahí, lo demás, pero no viene ningún precepto. En la Constitución Claro, pero es española que se supone, lo hemos cedido porque se supone que nosotros estamos gobernados por los mejores hombres, por las mejores mujeres, por las mejores mentes, por la gente más noble y más honesta. El principio inspirador atiende a ese principio de jerarquía lógica, ¿no? De que evidentemente estamos mandados o deberíamos estar mandados por los mejores, que van a saber utilizar esos poderes que nosotros les hemos dado. Ahora, cuando sabemos todos en manos de quién estamos y en manos de, bueno, quién tiene el poder y quién tiene el mando, pues evidentemente el ciudadano se empieza a plantear cosas, empieza a pensar en patrullas ciudadanas, empieza a pensar en no pagar impuestos, empieza a pensar en tomar la justicia por su mano, empieza a desvirtuar todos estos principios de ciudadanía básicos, constitucionales, legales, todos se empieza a plantear cosas, porque está viendo que el sistema no funciona, el sistema no le protege. El ciudadano normal, el ciudadano honrado, el trabajador dice, a ver, yo estoy cumpliendo. Trabajo, no me meto en problemas, pago mis impuestos, llevo una vida completamente normal. ¿Por qué yo tengo que ser víctima de determinadas acciones delincuenciales, criminales, de degradación, incluso de mala educación? O simplemente, ¿por qué a mí me tienen que estar robando parte de mis impuestos para pagar a señoritas, para dar carguitos públicos en no sé dónde, para desviar fondos? ¿Por qué? Entonces el ciudadano empieza a hacerse preguntas. Y esto es un ciudadano normal que no tiene problemas. Ahora imagina el ciudadano que vive con el narcopiso al lado, con los vecinos de abajo que no le dejan vivir con la música, con las peleas en la calle, o con que a su hija no la dejen, no pueda salir por la noche porque vive aterrorizada. Ahora imagínate ese ciudadano, ¿en qué está pensando? Sí, el que vivía en un barrio trabajador de toda la vida y no se esperaba que viniese todo eso a su barrio, claro, evidente. Y hay un problema también, que después está el que no puede salir de esa situación, porque hay gente que podrá, mira, pues dejo todo esto, pero claro, el problema que tiene la gente es que yo tengo un piso que es mi propiedad y si quiero marcharme a otro barrio, vale, lo vendo y alguien me lo compra. Pero como se devalúa, no lo compra nadie. Y ese trabajador que no tiene la suerte de tener un gran salario se va a quedar preso de la casa donde vive porque no tiene la posibilidad de venderla, porque lo que le van a dar por ella no le sirve para nada en los lugares que cada vez aumentan más el precio porque son más tranquilos, ¿no? Es decir, es una condena para una parte de la sociedad. Para toda la vida. Y es que ese monopolio de la violencia, del que hablaba nuestro amigo hace un segundo, ese monopolio de la violencia lo hemos entregado.
no lo habíamos delegado a las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿vale? A los agentes del orden. Sí, sí. Vigilantes privados, fuerzas de seguridad, militares, funcionarios de prisiones, lo habíamos delegado a esa maraña de... El uso de la fuerza incluso estaba delegado a nuestros educadores, porque integramos en la sociedad a la gente, primero en la familia, después en la educación, después cumpliendo las normas de la policía y si nos hemos salido de esas normas en el sistema penal. Todo eso es la delegación del uso legítimo de la violencia en su estado más amplio, por decirlo de alguna forma. Pero es que eso lo hemos entregado ahora a gente que, como he dicho yo, hace un segundo decide en una población como Sal ocupar una vivienda y si no, si lo expulsan de la vivienda, le pega fuego a medio pueblo y al final el Estado-Nación, la administración, el ayuntamiento, en el nivel que quieras, cede. Entonces estamos entregando el uso legítimo de la fuerza, lo estamos entregando a elementos ajenos. Mira, para aquella delincuencia tiene que haber una persona dispuesta a cometer un hecho que no está recogido en los códigos morales o en los códigos penales, alguien que decida hacer el mal de alguna manera. Tiene que haber una persona que vaya a ser la víctima, eso está más claro que el agua, ¿de Si acuerdo? no hay No hay más, delincuente. Si no no hay hay más. víctima, es Y luego imposible. una persona o un bien que vaya a ser víctima de esa acción criminal. Y luego tiene que haber unas fuerzas del orden. No hay más. Que actúen de forma eficaz y garantizando los derechos de aquellos que van a ser víctimas, de aquellas personas o bienes que van a ser víctimas. Pero claro, estos guardianes del orden están siendo impedidos para actuar, están siendo absolutamente impedidos. Por eso la criminalidad está escalando. Y luego queremos participar en conflictos ajenos en el extranjero, queremos tener fuerzas de no sé qué, hablamos de defensa, hablamos de militarización, hablamos de tal, pero si no somos capaces de gestionar la seguridad en su nivel básico y vamos a dejar en manos de esta cuadrilla lo más importante que tenemos, que es la defensa de nuestra nación, de nuestra patria, la defensa de las fronteras exteriores, lo que es el ejército. A ver, yo soy guardia civil, yo soy militar, y vamos a dejar en manos de esta cuadrilla que no saben gestionar el presupuesto. Bueno, esta gente, el presupuesto de una familia arruinaría a la familia en 4 días, la llenaría de deudas, es un desastre. Bueno, no, Con a la sus gente que familias, tenemos no a vamos a sus ningún familias, sitio, no no, podemos. Josema, no, a sus familias las cuidan bien. O sea, todas mejoran, no, A eso la no te tuya lo no. acepto, no, eso no, no, a la suya mejoran todos. O sea, de los demás ya es más cuestionable, ¿no? Pero a la suya, no, búscame un caso, solo uno. Y le damos perdón a Y todos. curiosamente no le caigo mal a ninguno, ¿no? No, eso no te dudas ninguna. Josema, si quieres pasamos a las preguntas del público, pero antes de eso, hace poco hice con un amigo también un programa sobre el estrecho, ¿no? Y el territorio del narco, ¿no? Es que estamos viendo imágenes como Guardia Civil, ¿no? Que antes yo no sé si eran frecuentes, ¿no? Pero ver ya las lanchas rápidas por el Guadalquivir, subiendo por el Guadalquivir, por el Guadiana, es decir, son imágenes que ya parecen una burla, ¿no? Un poco a los cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Ya disparando con un Kalashnikov a las cámaras, es decir, estamos viendo una escalada y sobre todo una pérdida de miedo a la autoridad. Claro, pero si es que no estamos reaccionando. El elemento coste-recompensa del que empezábamos a hablar, pero como cuando educas a un niño, como cuando tienes un cachorro de gato o de perro, como cuando tienes cualquier cosa, tienes que educarla. Todos tendemos a la anarquía, todos los seres humanos. Tendemos a la anarquía, tendemos a vulnerar las normas y tendemos a buscar el camino fácil para la vida, ¿no? Pues porque evidentemente trabajar 8, 10, 12 horas por 1.200, 1.300 euros es muy duro. Trabajar la mitad de horas por el triple de dinero, pues es eh, bastante más tentador, por decirlo de alguna forma. Pues esto es lo que está pasando aquí. Aquí me pones la imagen de un guardia civil pertrechado, con un arma larga, con todo el No, esto es equipo una cuasi cenavira. militar. Sí, ¿para qué? Pero si no puedes actuarlo. Me No pregunto, podéis pero parar, ya. el helicóptero persiguiendo la narcolancha, ¿para qué? ¿Pero qué vas a Ujú. hacer con el helicóptero? ¿Os acordáis de la serie del Trueno Azul? ¿Os acordáis de aquella serie de los años Hombre, 80? sí, ¿Qué va a ese sacar? helicóptero La ahí ametralladora y se disparaba. va a liar a tiros con la embarcación. ¿Para qué queremos Bueno, lanzagranadas en las embarcaciones de la Guardia Civil de 40.000 metros? ¿Pero para qué? ¿Para qué? Pues poned yo qué sé, lanzar ramos de rosas. Entonces, si hemos abandonado por completo el ejercicio de la acción violenta, en el mejor ujú, sentido del término violento, el uso de la fuerza, el poner la mano aquí, que se vea bien, aquí, de aquí no vas a pasar. No, sí, sí. es bueno, en determinadas condiciones puede usted pasar. O sea, tenemos, el río Guadalquivir es ahora mismo una autovía del narcotráfico. El estrecho en general, Almería, Huelva, todo, y lo sabemos desde hace años.
han muerto 2 compañeros de la Guardia Civil, los han asesinado. Es que ni eso ha servido para nada. Ni eso ha servido, uno piensa, esto va a ser un cambio, va a ser un punto de inflexión, va a ver, ni eso. Porque en la asociación, en una policía para el siglo XXI, también decimos siempre que cuando muere un criminal, arde un país. Eso tiene un coste enorme para el político, arde un país. Cuando muere un militar, cuando muere un guardia civil, cuando muere un policía, no pasa nada. Le ponen una medallita a la viuda, le hacen un entierro es de su Estado, trabajo. todo muy bonito, la bandera. Luego, en cuanto pueden, le racanean la indemnización, se la racanean o no se la dan, o hunden a las familias y a las viudas y a los hijos en una maraña burocrática infinita para no pagar un duro. Pero mientras tanto el político ha soltado un discurso grandilocuente allí de cuántos habéis entregado por la patria, hijos míos, la patria os lo agradecerá por vuestro sacrificio con el que habéis engrandecido esta gran nación. Y después se va a comer gambas, a hincharse a pasta y a pagar con el dinero público lo que no tiene que pagar. Y mientras tanto, pues cada día más agentes del orden, hablando en abstracto, pierden la vida, pierden la integridad física, cuando no el empleo, si hacen uso un poquito de más del arma, de lo que sea. Estamos viendo gente, amigas, amigos, estamos viendo gente ya en España con Kalashnikov, protegiendo cargamentos, protegiendo alijos. Por Dios, que esto hace 30 años yo lo decía de Francia, me llamaban loco, pero hombre, yo creo que ya hemos evolucionado un poquito, yo creo que ya nos tenemos que dar cuenta de que esto está siendo así. O empezamos a poner pie en pared, o mañana el del Kalashnikov nos lo vamos a encontrar en la puerta de casa asaltando un furgón blindado, como ha pasado en Francia ya en el último año 3, 4 veces. Vas por la calle con tu hija, con el carrito, y de repente unos individuos asaltan con armas largas un furgón blindado y se lían a tiros. Bueno, pues si alguien tiene ganas de presenciar esos espectáculos, particularmente yo no. No, no, yo, evidente. Mira, yo voy a ponerte una foto, claro, que la evolución, ¿no? Mi padre era policía, era subinspector de Policía Nacional, de los grises, después de los marrones y después de los azules, ¿no? Claro, y esta era la foto de un policía nacional, ¿no? En los años 80, con una camisa y punto, ¿no? Y ahora tienen que llevar chalecos, guantes de no sé qué, con suerte el chaleco ya se lo dan, pero antes se lo tenían que pagar, porque va aumentando la violencia contra el policía. Claro, antiguamente, bueno, habría un caso, pero a ningún delincuente se le ocurría pegar a un policía, o sea, porque se le complicaba la No, vida. Es hombre, decir, y ahora, claro, evidentemente casos había claro, y locos sobre todo en había en este todos país lados y borrachos y cosas de esas. claro, que hemos conocido el terrorismo de ETA. El terrorismo de ETA, por cierto, luego cuando los detenían, la valentía se les escapaba rápido. Sí. Y no hacía falta que los torturaran, ese mito de que la No, no, Guardia no, Civil no. torturaba, la policía torturaba, no. A uno le pueden contar lo que quieran y pueden, pero evidentemente ni una sola prueba, ni una sola condena, pues porque es algo que entra dentro del mito popular de esta gentuza que siempre han querido erigirse en víctimas. Y ojo que últimamente lo están consiguiendo, ya los tenemos en las instituciones, porque han ido reescribiendo el relato y ahora lo reescriben de nuevo, pues intentando hablar de todo lo que fue aquella represión enorme que sufrieron. Bueno, esta gente se supone que luchaban contra Franco, pero murió Franco y ahí siguieron. Y No, pasaron los no, años no, y no, siguieron. Yo no sé esta mataron gente. más gente, mataron más gente. Hombre, evidentemente, con Franco mataron a 4 y, en fin, pero bueno, no es el tema. Al final es que en estos años de plomo, que murió aquí gente pues sin conocimiento, bueno, mientras morían policías, militares, guardias civiles, aquello parecía que tenía poca importancia, pero luego empezaron a matar políticos, jueces y la cosa ya cambió. Bueno, ETA al final era simplemente una banda de extorsionadores. ETA vivía de secuestrar ideológicamente y de conseguir que se exiliaran la mitad de los vascos, de extorsionarlos con aquellos chantajes que hacían mandándoles cartas diciendo o pagas o mato a, y sostener un entramado financiero, ni más ni menos, y otro entramado de tráfico de estupefacientes, porque esa es otra. Ahora me hace gracia que reescriben el relato y dicen que es que la Guardia Civil llevaba el tráfico de drogas del País Vasco y que utilizaban las drogas para hundir aquella patria vasca, que los jóvenes estaban siendo subyugados por esa heroína que metía la Guardia Civil en el País Vasco. Bueno, o sea, la locura absoluta cuando ETA controlaba todo el tráfico de estupefacientes del País Vasco y al camello disidente o al pequeño narcodisidente lo limpiaban, aquí paz y después gloria. ETA era una banda terrorista que vivía por y para extorsionar gente, llevarse los millones, sabe Dios a dónde se los han llevado y quién se los ha llevado, y para traficar con droga. Sí, Eso es pagar ETA, mercenarios, porque al final tuvieron muchos mercenarios a mercenarios y sueldo. una cuadrilla de gualtrapas, de sinvergüenzas y de anormales. Y ahora pues se pueden hacer llamar lo que quieran y pueden salir a dar lecciones y a reescribir la historia lo que quieran y a dirigir nuestros designios desde el Congreso. Lo suyo en una sociedad democrática y normal es que en no poco tiempo a esta gente los echáramos a patadas del Congreso y de cualquier parte donde No, eso aparecieran. no Pero lo bueno, vas a ver, mucho me no lo temo vas que a con ver, la no deriva lo que vas a ver. llevamos sea difícil.
No lo vas a ver. Pues vamos a pasar a preguntas del público. El libro España, zona de confort criminal, os va a hacer reflexionar. Puede que a alguno no le guste, a otros que le gusten, pero reflexionar, hacer reflexionar. Yo leí este libro, Don't Fuck the Police, que es el previo, y me hizo pensar muchas cosas. En algunas ya las sabía yo, dije yo, esto ya no me descubrieron nada, pero en otras dije yo, uy, vamos camino a esto que están comentando por aquí porque se ve, ¿no? Por desgracia. Vamos a ver algunas preguntas, ¿vale? Cuando los medios generalistas no informan, ¿cómo puede informarse el ciudadano y puede tomar conciencia del peligro que se nos viene? Pues leyendo. Leyendo pues mira, ahora mismo canales como este son valiosísimos, pero no como este, como muchos otros. Ya a todo el mundo le digo que cuando lea Zona de Confort Criminal o Don't Fuck the Police, no se trata de que nos den la razón. O sea, yo no quiero que nadie me diga, es verdad, tener razón, soy los más guapos y los más listos. No, léelo, saca conclusiones, saca las tuyas. Ahora mismo, afortunadamente, hay miles de canales, miles de podcasts, miles de youtubers que están dando información muy valiosa desde puntos de vista completamente heterodoxos, algunos ortodoxos y otros heterodoxos. Y ahí se puede obtener información y cada uno puede sacar las conclusiones que quiera. ¿Cómo se desmonta esto? Pues llamando a esto pseudomedios. Es que son pseudomedios, es que difunden bulos, es que, bueno, eso lo dice el mensaje oficialista. El mensaje oficialista es el que le interesa a cada gobierno en cada momento, ¿vale? Y yo he tenido cargo en una administración pública, en un cargo político y poco tiempo, brevemente, pero creo que saber de lo que hablo. Por ahí aparecen los medios oficialistas diciendo dame cariño. ¿Qué significa dame cariño? Publicidad institucional. Y si me das publicidad institucional, yo te quiero mucho. Si no me la das, te quiero muy poco. Estos podcasts, estos youtubers viven de los Yo no tengo ninguna. suscriptores. Sí, sí. Es lo que hay. No, Y yo he algunos no leído los viven ni de los suscriptores, la suscriptores ni publicidad. de nada. Yo la publicidad. Que esta Por gente, eso. un día dije, soy Lola Flores, por €1 y nada, no me dan €1. Nada, no te dan si me dierais €1 cada uno. No, pues eso que al final hay un grado de independencia tal que es muy difícil de superar con los medios tradicionales. Entonces, hay que apagar la tele absolutamente y dejar de leer los medios tradicionales y escuchar mucho de aquello que ahora llaman pseudomedio. Evidentemente, los hay muy valiosos y los hay muy poco Y hay otros valiosos, muy malos pero también, eso es. exactamente, claro, y hay gente, pues ahora mismo, que bueno, que entre los Anunnakis, los Illuminatis, los de la secta de mundo que vienen con la nave espacial, y pues hay de todo. Pero Sí. nos tenemos que quedar con lo bueno, con lo valioso y sobre todo sacar nuestras propias conclusiones. Si nos tenemos por personas racionales, a mí no me gusta que alguien me diga, Josema, qué listo eres, cuánto sabes y tienes razón en todo. No, yo parto de una premisa siempre y es que me equivoco. De lo que digo, yo hace muchos años que llego a una conclusión, es la única conclusión cierta a la que he llegado. De lo que yo digo, estoy equivocado seguro en un porcentaje de un 30 o un 40%, sin ninguna duda estaré equivocado. Tengo que reducir ese porcentaje. Pues yo a todo el mundo, a todo espectador, a cualquier amigo le digo lo mismo. Pregunta por aquí de cómo han cambiado el tema carcelario. Aquí en Hispanoamérica tenemos un problema grave de hacinamiento. Bueno, aquí las cárceles de España no son como las de América. Aquí son celdas dobles, como mucho. No sé, yo no, triples no creo que ni que haya. No, aquí las cárceles, evidentemente, hacinamiento no hay. Evidentemente hay más hacinamiento que hace Sí, claro. unos años. Hay más cárceles también, claro. Porque cada vez hay más población reclusa. Sí. En Estados Unidos funcionó muy bien eso de empezar a meter gente en la cárcel hace unos años, funcionó bien porque las tasas de delitos descendieron. Quiero decir que evidentemente se tenía que extraer a determinadas personas de la sociedad. Pero claro, no es deseable tampoco que en un país la población reclusa sea elevadísima. Claro, habría que evitarlo, habría que evitar que hubiese gente. Claro, nos habremos quitado mucha mala gente, pero no es lo deseable. Es que cuando hay gente que me habla o nos habla en la asociación o a la gente que tiene nuestras ideas y parece que es que nosotros estamos deseando que metan a media España en la cárcel. No, ojalá no hubiera cárceles. Eso sería un sistema ideal, maravilloso, por el cual pues nadie cometería delitos y habría un control estupendo y todo sería jauja, pero eso va a ser imposible. En Sudamérica sí que es cierto que hay un problema de adaptación social muy grande, muy grande. Claro, es que nos ponemos a hablar de hace 500 años, podemos hablar de muchísimas cosas. Es cierto que Sudamérica ha sido pasto del narcotráfico, de la criminalidad, de las organizaciones criminales. Gran parte de la culpa de ello tiene los Estados Unidos, evidentemente. Sería abrir otro melón gordo, pero aquí no tenemos ese problema de hacinamiento. Y en Sudamérica esperemos que avanzando. Tenemos el modelo Bukele. En el modelo Bukele, si os fijáis, hay ahora mismo un gran porcentaje de población reclusa, pero no en condiciones de hacinamiento. Evidentemente,
en otras condiciones, ¿vale? No voy a entrar a valorarlas, ¿no? Pero hay que procurar unas instalaciones dignas y también hay que superar ese concepto de la reinserción, ¿vale? También lo hemos hablado muchas veces. Evidentemente, lo ideal es que un delincuente se reinserte, eso sería ideal y maravilloso, pero tampoco podemos ceder al buenismo absoluto de nos centramos solo en la reinserción y nos olvidamos de las víctimas. No, primero resarcimiento de la víctima, primero restituir a la víctima, primero que la víctima obtenga de alguna manera ese resarcimiento moral, aunque si ha perdido un ser querido o ha perdido algo de su integridad física o de su indemnidad, no lo va a recuperar nunca. Y después ya nos pondremos en la reinserción, siempre entendiendo que científicamente hay individuos que no son reinsertables. No, hay algunos que no, eso es evidente. Otros problemas que son problemas desgraciados de la vida, sí. Y ahí hubiese entrado el sistema preventivo, haber evitado que esa gente fuese delincuente, con educación, posibilidades, pero es complicado. Pero hay algunos que no. Es decir, es cierto que eso no tiene cura. Tenemos un sistema judicial benevolente que favorece al delincuente desde la elaboración de la ley, el juicio y los derechos del delincuente y la cárcel posterior. ¿Es norma que vengan? Bueno, esto es lo que dice, ¿no? Básicamente, a ver, yo no he hecho la culpa a los jueces siempre, ¿eh? Yo soy licenciado en Derecho. Los jueces ejecutan las leyes que hay. Si una ley dice que esta persona por hacer esto va entre 1 y 2 años, no puede meterle 5. Es decir, eso va por ahí. Yo creo que habría que ver leyes. El juez no decide el escrito de calificación No. del delito que le presenta la Fiscalía, la acusación que le presentan, ni lo que pide la acusación popular, ni lo que pide la... Claro, no lo decide. No lo decide. Yo también rompo una lanza por los jueces. Entiendo que esto es difícil de explicar y que hay mucha gente que no lo termina de entender, lo comprendo. Pero al final le han presentado un escrito de acusación, le piden X años, hay una serie de delitos que se van a entender como consumados o no, hay una serie de atenuantes, y es que no hay más, una serie de condiciones del delito y punto. Claro, cuando cambian una ley sabiendo que va a afectar a los que ya están en las cárceles y van a salir, pues la culpa no es de los jueces que dicen pueden salirse 3 años antes porque hay una ley nueva. No, la ley el culpable es el que aprobó esa ley, ¿no? Y el que se puso la medallita, ¿no? Yo he llegado a conocer a alguien que pasó 2 años en la cárcel porque le pillaron en una narcolancha en el Estrecho. ¿Hoy hay detenciones con condenas firmes por narcotráfico en el Estrecho? Bueno, habrá, claro, me imagino. Sí, Si los pillan con claro, la lancha, sí, esa gente va, claro. muchísimas, Sí, y cada día seguro. más. Sí, Pero lo que hablamos, que entrar en prisión o ser detenido no se puede convertir en un galón para el delincuente, no se puede convertir en un mérito, porque evidentemente aquella persona que entró en prisión, que no ha llegado a un acuerdo con la fiscalía o que no ha denunциado, o que no ha servido de tal o que ha cumplido su condena normal, pues evidentemente tiene un galón extra para la comisión de determinados delitos. Además, cuanto más están en el sistema penitenciario, en el sistema penal, el delincuente comete más delitos, o sea, tiende a cometer en el futuro más delitos. O sea, la gente, conforme pasan los años, comete menos delitos, cuanto mayor se hace, menos delitos comete, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que aquellas personas que están muy integradas en el sistema penal, porque han entrado y salido muchas veces, tienen ya esa, de alguna forma, inocuación, que ya acaban cometiendo muchísimos más delitos. Esta gente, aquel que por primera vez es detenido por llevar una narcolancha o por llevar una petaca, o sea, un barco petaquero para suministrar de víveres y de combustible a las narcolanchas, lo que sea, es reinsertable, puede entrar en un programa, puede entrar tal. Muchos de ellos, evidentemente, dicen, es que yo tengo que alimentar a mi familia. Sí, evidentemente, tienes que alimentar a tu familia. Pero hay más formas de alimentar a tu familia, pero entiendo que son mucho más duras, requieren un sacrificio y el salario es menor. y madrugar. Eso no nos puede servir como excusa. No nos puede servir como excusa, pero partiendo de esa premisa, siendo benevolentes, podemos llegar a una reinserción. Pero evidentemente hay que atacar el origen de las mafias, que las mafias del narcotráfico también están detrás del tráfico y trata de personas, no nos equivoquemos. El tráfico de estupefacientes al final es precursor, las drogas en general son precursoras de la mayor parte del resto de delitos. Sí, no, van todos por las mismas vías, sí. Homicidios, de todo. Se mezclan unos delitos con otros siempre. Preguntan por aquí, 2 preguntas más que tenéis que marchar. ¿Las rencillas entre la Policía Nacional y la Guardia Civil favorecen el crimen organizado o no tanto? Sí, definitivamente sí. A ver, en mi opinión, que haya un cuerpo solo no es tampoco deseable, porque si hay un cuerpo solo hay una jerarquía y una cúspide y una cúpula, sobre todo en el sistema actual, que controlarían absolutamente todo. Que haya dos, aunque yo soy partidario de una unificación al final, o sea, no creáis que esto es un debate larguísimo, larguísimo, pero bueno, es saludable que haya 2 cuerpos policiales, incluso 3. Ahora, lo que no es saludable es que no se compartan las bases. Las bases de datos tendrían que estar compartidas y están compartimentadas.
salvo en determinadas operaciones, porque tienen que entrar en unos sistemas donde se ponen en común y donde sabe qué individuo está incurso en una en otro, pues no andaríamos pisándonos operaciones todos los días. Y excepto la base de datos de señalamiento nacionales, etcétera, el resto de bases son compartimentadas. Mossos de Escuadra tiene una base, el China tiene una, la Ertzaintza tiene otra base, pero bueno, hay policías locales que tienen bases maravillosas, Guardia Civil, una Policía Nacional, otra. Esto es un verdadero desastre. Cuando hacen una llamada a un ciudadano al 112, por decir algo, 112, va a buscar de dónde es la demarcación. ¿Esa demarcación es de Policía Nacional de Madrid? Pues Policía Nacional de Madrid. Y Policía, Guardia Civil, quiero decir, por ejemplo, que está a lo mejor la Guardia Civil de Tráfico circunvalando en la M50 o en estas carreteras aledañas, no se entera de lo que está pasando. Y a lo mejor le pasa por delante el vehículo que acaba de cometer un alunizaje o hacer un putrón que va perseguido por la policía y no se entera. Un ciudadano que tiene una necesidad puntual no puede estar al albur de a qué central he llamado. Las centrales tienen que estar conectadas, las bases de datos tienen que estar conectadas. Pero claro, también hay mucho tira y afloja con quién se lleva el mérito de una operación, quién se lleva el mérito de otra operación. Las medallas, la estadística están haciendo un daño gigantesco a la profesión policial. El hecho de llevar el pecho lleno de ferretería, lleno de medallitas para lucirlas en la patrona o en los santos ángeles custodios de la policía, eso es lamentable. Estadística, propaganda y medallitas está haciendo muchísimo daño a la profesión policial. No, claro. Sí, si van con dinero más, ¿no? Siempre la gente buscará lo que sea para tener un poco más de sueldo. Ahora en Occidente prima la idea de que la condena dura no impide los delitos. La justicia debe castigar. El que impide el delito, la educación. Bueno, lo comentaste tú ya, eso está comentado ya. Y la última pregunta. Preguntan por aquí, ¿cuánto crees que el coste político obliga a los políticos a actuar? Bueno, por ejemplo, claro, es que vamos con... Sí, ¿cuándo crees que el coste político de la inseguridad obligue a los políticos a actuar? Por ejemplo, en Suecia, Dinamarca, por ahí, parece que están ahora cayendo el guindo, ¿no? Porque ya es demasiada la violencia. Es la pregunta base de todo, porque si nosotros llevamos muchos años diciendo que el discurso político va a cambiar, lo hemos dicho en un montón de entrevistas, de programas, el discurso político va a cambiar, pero no es porque seamos adivinos, es porque siempre ocurre igual. El político no está atendiendo a las necesidades ciudadanas, el político atiende a su necesidad. ¿Me va bien en las encuestas? Yo sigo con esta política. ¿Me va mal? Cambio las encuestas. Mientras la delincuencia era algo en abstracto, evitando, como en los años 80 empezábamos a hablar, evitando determinados lugares y evitando determinadas horas, es difícil que me pase algo. Hoy en día es fácil que te pase algo en cualquier parte. Hoy en día la delincuencia, la criminalidad, es un debate que está ya en todos los medios y en todas las conversaciones. De barra de bar, de autobús, de trabajo, está en todas las conversaciones. Ahora la cosa empieza a cambiar. Ya estamos viendo cómo catalanes vascos ya dicen que inmigración ilegal, que hay que controlarla. Algo que era impensable. Macron, Mélenchon, Valls, Francia, aquellos que hablaban de que la inmigración era bienvenida, porque eran activos, porque ya empiezan a decir que hay que poner medidas, que no puede ser que aquí se agrupe todo el mundo, que el arraigo familiar que no termina de valer para traer gente, que bueno, empiezan a cambiar el discurso. Estos popes de la izquierda catalana diciendo que la inmigración ilegal estaba perjudicando muchísimo la identidad nacional de sus países catalans. Ahora os caéis del guindo, no, lo sabéis de sobra. Lo sabéis de sobra hace años. Habéis creado un monstruo para que nos mate a los demás, pero el monstruo os está matando a vosotros. A los políticos en primer lugar. Están cambiando en Suecia el discurso, están cambiando en Alemania, están cambiando en Francia y aquí lo están cambiando también porque van a ver que peligra el voto. Claro, es que dicen que es que la ultraderecha, eso que llaman ellos la ultraderecha. La ultraderecha es lo que era conservador hace 30 años. Lo que pasa es que habéis polarizado tanto la sociedad, ahora mismo os dais cuenta de que cualquier trabajador normal, que según vuestra teoría tendría que estar votando posiciones de izquierdas, porque defendéis mucho al obrero, defendéis mucho lo que queráis, pues resulta que le habéis arruinado la vida. No puede dormir, no puede descansar, le habéis devaluado su propiedad, habéis puesto en peligro a sus hijos y ahora mismo el voto está cambiando de tendencia. ¿Qué hacen ellos? Cambian el discurso. Porque no tienen no tienen valores permanentes, lo único que tienen son intereses perpetuos, entonces los van cambiando conforme ellos. Los partidos permanecen, los valores no. Exactamente. Pues, lo ponemos en el libro, las siglas ahí están. Por desgracia es así. El tema, es verdad que alguien dirá, pero si el trabajador le mejora los derechos sociales, es cierto, pero si su casa, que es un mejor activo, su mayor valor no lo puede mover, está preso, ¿no? de una zona, ¿no?
o marcha de allí a cualquier costa. Es decir, en España no está pasando todavía, pero en Francia pasó mucho eso. Y eso pasó y bueno, es lo que después al final explica todo lo que pasa en Francia, que nadie lo quiere, o sea, bueno, al final el radicalismo no es bueno, pero hay que entenderlo, que a veces hay que escuchar a la gente también sus protestas, no Sí, solamente fijaos insultar, sino escuchar. claro, una de las cosas que ponemos en el libro, lo cuento brevemente, es que acordaos cuando un policía abatió a Nael, un joven que venía de fugarse con un vehículo, con antecedentes, que intentó atropellar al policía y ardió media Francia. Entonces tendemos a pensar que es que todos los franceses pues están del lado del crimen, que son todos buenistas, que son todos progres, que son todos tontos. Pues no, la realidad es la contraria. Cuando se hizo la acuestación económica para la familia del abatido, de Nael, del delincuente, esa acuestación se hizo pública en todos los medios de comunicación franceses, recibió el apoyo de todos los más media de Francia y se hizo otra anónima que solo corrió en las redes sociales y en los grupos de WhatsApp para el policía. La del policía triplicaba la del delincuente, pero triplicaba por mucho. ¿Qué hizo el gobierno? Que ya se había puesto del lado del delincuente. Intentó mediante la fiscalía, mediante todo el poder del aparato político, cerrar la acuestación para el policía. ¿Por qué? Había quedado muy claro de qué lado estaba el pueblo. El pueblo estaba del lado del policía, mientras que el delincuente llevaba 200.000 euros, el policía llevaba 1 millón y pico. Cuando el delincuente llevaba 300.000, cuando el policía llegó casi a los 3 millones. Ya la mujer dijo, oye, no, porque yo para cubrir mis gastos y tal, tengo más que de sobra. El pueblo, la ciudadanía, el ciudadano honrado, la persona honrada siempre está del lado de la ley y del orden. Otra cosa es que lo confundan y lo engañen diciendo, es que estas posiciones son racistas, en absoluto. Estas posiciones son clasistas, estas posiciones son xenófobas, son machistas. Bueno, pues son etiquetas para ir metiendo a la gente en determinados grupos, pero hay que salir de eso y hay que empezar a pensar un poquito más allá, en lo que es el nivel base, lo que a nosotros nos toca. Pues muchas gracias, Josema, por este programa y por el libro. Y la gente que se eche un ojo y después cada uno optará por sus ideas, ¿no? Y que al final eso es lo que tenéis que hacer, leer muchos libros y sacar vuestras ideas y conclusiones. No solo leer una, ¿eh? No solo leer una idea y que esa sea la vuestra, no. Así no se construye esto. Pues, Josema, muchas gracias. Y si quieres decir algo al público como despedida final. Nada, muchísimas gracias a vosotros. El mejor consejo que se puede dar es que hay que leer y extraer conclusiones. Yo aquí entre mis libros tengo varios libros de destacados socialistas, comunistas, la Unión Soviética. Yo procuro leerlo todo y luego saco mis propias conclusiones, sobre todo eso. Doctrina, ideología cero, sentido común al máximo. Y muchas gracias a los amigos de Benum Artis pues, por dejarme compartir este ratito con vosotros. Ha sido un placer. Pues muchas gracias, Josema, y gracias a todos los que estáis en el directo y en diferido. Si os ha gustado el programa, ya sabéis, dar a me gusta, dejar un comentario y compartir. Y no os olvidéis siempre de qué, de dejar un comentario en la descripción del programa, porque eso va a ayudar a que más gente vea el programa. Por desgracia, somos como hormiguitas que seguimos un sendero y ese sendero son los likes y los me gustas de la plataforma. Gracias a todos y hasta la próxima.